Cuando la tierra encuentra al mar. Cuando la tierra encuentra el mar. Cuando la tierra encuentra el mar. Pues mi cargo en este colegio es secretaria. Yo soy la secretaria del colegio y soy la profesora de inglés. Como secretaria, pues cuando tenemos reuniones tengo que tomar notas y escribir las actas, recoger todo lo que se dice, los acuerdos a los que llegamos. Y como secretaria, pues también tengo que hacer las matrículas de los niños, tengo que guardar toda la información relativa a los niños, las notas que sacan cada año, los expedientes. En el colegio pues llevo como unos 30 años. Casi toda mi vida de trabajo fue en este colegio, solo estuve fuera 4 años. Empecé trabajando en Boiro, donde estuve 2 años, trabajé en Noia, en la Barquiña, donde estuve otros 2 años, y luego me vine a Portosín. Estuve 3 años en Portosín como provisional, me mandaron después definitiva a Esteiro, donde estuve otros 2 años, y volví de nuevo a Portosín, donde debo de llevar aproximadamente unos 27 años. Soy maestra, llevo trabajando 26 años. De esos 26 años, aquí en el CEI Portosín, estuve 19 seguidos, después me fui 4 y ahora volví y llevo 22 años. Lo que pasa es que me fui a otro centro. A ver, yo era profesora de educación física, lo tuve que dejar, concursé y me pasé a primaria. Esos primeros 19 años di aquí en el centro educación física. No era maestra de asignaturas, de todas las asignaturas, daba educación física. En cuanto a lo positivo de esta escuela es que es un colegio pequeñito y como somos pocos profesores y no muchos alumnos, pues nos conocemos todos. A veces hay colegios donde hay tanta gente que los propios compañeros profesores no se conocen entre sí. Nosotros nos conocemos todos, podemos tomar acuerdos comunes, nos llevamos bien, porque siendo tan poquitos es muy difícil llevarse mal. A los niños también los conocemos a todos, incluso aunque no le demos clase, porque como son pocos, acabamos conociéndolos. Y después, en cuanto al edificio, por ejemplo, es un edificio que está bastante nuevo, bastante cuidado para tener 30 y tantos años. Tiene un problema que es no tener un recinto pues para hacer festivales, por ejemplo, o para hacer un tipo gimnasio, ¿no? Que pueda servir también como servicios múltiples para esas actividades. Y después, con respecto a los niños que vienen a este colegio son niños bastante educados, porque hay otras zonas donde hay muchos problemas, incluso de compañerismo entre ellos, y aquí hay muy poquitas veces tenemos algún pequeño problema de un niño que se insulta a otro, pero que bueno, casi siempre se soluciona hablando con ellos o hablando con los padres. No hay problemas graves de mala educación, de niños desobedientes, suelen ser bastante dóciles. En el colegio, lo positivo lo encuentro yo sobre todo el llevar tantos años en el mismo sitio. Eso te deja conocer muy bien lo que es el entorno, muy bien lo que es las familias, porque yo ahora mismo tengo hijos y tuve hijos de padres de los cuales fueron mis alumnos. Entonces, ese aspecto en el plan personal es muy positivo, tanto para las familias como para mí como profesional. Es muy bueno trabajar en Portosín desde el punto de vista también personal y profesional. Es un centro pequeño, somos pocos profesores y eso nos permite el conocernos bastante bien. Con algunos que llevamos muchos años trabajando, nos consideramos casi ya de la familia, o sea, nos conocemos perfectísimamente. Negativo, no encuentro nada. O bueno, si encuentro es muy poquito. Sí, siempre hay cosas que mejorar, pero bueno, son las mínimas. Cuando yo llegué aquí, la escuela, a mí me aceptaron como un miembro más de la familia. Había la directora, en aquel momento era una directora,
que para mí fue como una segunda madre. Me fue presentando a los demás compañeros y me abrió todos los caminos para que yo me encontrase cómoda en el centro. Yo era muy joven, no tenía ninguna experiencia, entonces siempre lo que es el conjunto de los profes tratamos de ayudarnos y de sacar los mejores proyectos y trabajos para que los niños estén a gusto y motivados. Aquí los niños vienen como a su segunda casa. La maestra, el maestro de primaria es como un tío, un abuelo. A veces te dicen abuelo, tío, porque se confunden. Desde pequeñitos, que bueno, las profes de infantil los llevan al baño, les enseñan cómo sentarse, cómo lavar las manos, pues hasta los mayores, que si tienen algún problema te cuentan, intentas resolverlo, intentas ver por qué están tristes, qué es lo que les está influyendo en que su trabajo no sea adecuado. Entonces es eso, es como vamos a entrecomillar segunda mamá, papá, con los que ellos a veces cuentan para resolver sus problemas. Bueno, mi experiencia es para mí muy positiva. Soy una persona muy exigente. Los niños al principio, mientras no me conocen, soy la mala de la película. Entonces, durante a lo mejor un tiempo, pues se quejan en casa porque yo se les exijo, porque si no trabajan los castigo sin recreo, porque es malísima, pero al final, ya cuando ya acaban conmigo sexto, después por lo que dicen me echan de menos. Y yo estoy muy contenta con mi trabajo, aunque tengo días en los que me pongo de muy mal humor, pero bueno. La valoración profesional la haría desde dos puntos de vista distintos. Haría una valoración académica y haría una valoración personal. Valoración académica, el ver cuando coges unos alumnos con los cuales echas un mínimo de 2 años, sabes cómo empiezan en esa evaluación inicial, con los conocimientos que llegan, y al final, aunque tú a veces consideras que aprendieron muy poco, te das cuenta de que no fue tan poco, de que sí, adquirieron muchos contenidos y muchos conocimientos académicamente, y ves que sí hubo un progreso a lo largo de esos años con los que tú estuviste con ellos. Y personalmente, que para mí es importantísimo, valoro muchísimo el que ves como tú, a lo largo de hablar y hablar con ellos todos los días, llegas a inculcarle cosas que tú crees que no le estás inculcando. Le inculcas unas normas de educación, le inculcas un respeto hacia ti y hacia los demás, ves cómo estás formando personas, que yo llevo ahora mismo con este curso 35 años trabajando, y te encuentras con esos alumnos que tienen unas profesiones excelentes, sea cual sea la profesión, que son grandes profesionales, que los encuentras por la calle, que hace muchísimos años que a lo mejor no los ves, que te saludan con un cariño inmenso, que te respetan, que te cuentan, que te preguntan, que son padres o madres de familia, y eso a mí me da una satisfacción tremenda. Mi experiencia como maestra es buena. Yo soy feliz trabajando con los niños. Entonces, desde un principio en que empecé con la educación física, que aquí era muy difícil porque nunca hubiera un especialista en el centro y los niños no venían con la ropa adecuada ni con el calzado, fue una lucha con padres, con compañeros, para que no dijeran gimnasia y dijeran educación física. Los niños tuvieron que acostumbrarse a venir con su chándal, tenis, traer calcetín, que no se lo querían poner, su bolsita de aseo para poder lavarse. Fue en los primeros tiempos una lucha, pero sin embargo
con muchísima motivación por mi parte. Siempre he disfrutado de dar la clase, siempre viendo logros, que los niños se motivaban para trabajar en la clase, incluso cuando eran cosas difíciles. Y después, cuando me pasé a primaria, pues igual, me quedé en los cursos de primero y segundo porque me gustan los niños pequeños, porque me gusta ver la evolución que tienen desde que empiezan sin saber leer hasta que leen y empiezan a hacer sus primeros escritos. Entonces, yo la verdad es que estoy contentísima y para mí siempre ha sido un trabajo muy agradable y del que he quitado pues cosas buenas. Lo peor, lo que te acaba tirando para atrás, desmotivando, no son los niños, es la administración, que siempre con tanto cambio de leyes, nunca acabas de llevar una ley hasta que ya tienes todo organizado, te la cambian, vuelve a hacer programaciones, cambia esas programaciones, están siempre exigiendo cosas y sin embargo ellos no nos aportan el material necesario para que esa ley se lleve a cabo. Eso es la parte mala de mi trabajo. La parte buena es estar trabajando con los niños y con mis compañeros. Trabajas con los niños desde pequeñitos y que cuando son mayores, tú no acabas de ver un resultado global de lo que tú hiciste, porque esos niños van pasando, pero al final, cuando te los encuentras por la calle con 20 o con 18 años y te dicen, profe, cuánto me acuerdo, qué bien lo pasábamos, entonces es una satisfacción oírlos y ver que reconocen tu trabajo. Pues para mí son mis alumnos, y mis alumnos son parte de mi vida, porque mi vida está casi más centrada en el colegio que en mi propia casa o mi propia familia o mis amistades. Entonces es algo que llevas siempre dentro y que lo que más te gusta es que cuando pasa el tiempo ellos se sigan acordando de ti y que te vean por la calle y que te saluden y que estén encantados de verte. Eso es lo que más te gusta. Los niños, para mí, los niños de la escuela, bien sean mis alumnos o no lo sean, pero para mí desde infantil a sexto yo los considero primero como personas y como tal intento tratarlos y educarlos. Y muchas veces yo, que también soy madre, pienso como madre y entonces pienso en lo que a mí me gustaría que a mi hija le hicieran y entonces intento actuar como tal, pensando siempre que son niños que van a ser personas adultas el día de mañana, pensando siempre que tienen unos padres que los quieren y yo como madre intento actuar como si fueran mis hijos. Lo que significan para mí los niños. A mí siempre me gustaron los niños y sobre todo los niños pequeños. Es muy curioso porque te cuentan todo. Los papás tienen que tener cuidado porque si no nosotros nos enteramos de todo lo que pasa en los hogares. Ellos te cuentan, a veces para que tú les resuelvas cosas, otras veces simplemente porque te consideran su amiga, su mamá, entrecomillado, y entonces para ellos es como una continuidad del hogar. Y para nosotros pues son como segundos, terceros hijos que tienes muchas horas aquí en el centro y a los que tienes que ayudar, que te preocupas si no van bien, si ves que tienen alguna dificultad, si necesitan que sus mamás o sus papás los lleven a un especialista, que nos cuenten si en casa pasa algo para que nosotros podamos ayudarles en el aula. En fin, son personitas pequeñas que vas moldeando, que les ayudas a ir forjando su carácter, a que tomen decisiones, a que sean libres, que interactúen pero que tomen sus decisiones, que no copien, para que sean ellos mismos, que ellos sepan qué es lo que quieren, por lo que tienen que luchar.
Para mí son como unos segundos hijos. A ver, así como a mis hijos les ayudé pues a crecer, a ellos también les ayudas y de hecho les das cariño y amor porque te preocupan y estás mucho tiempo con ellos a lo largo de un año. Yo estoy 2 años con los mismos niños, entonces cuando se van te da pena porque les quieres, porque te gusta ver cómo evolucionan. Para mí también es Yo, si tengo un problema en casa, llego aquí y al estar con ellos me olvido. Para mí, en ese momento, están ellos y consiguen que yo me pueda olvidar de ese problema. Te aportan muchas cosas, te aportan muchas alegrías. Hacen que te evadas de los problemas que dejas en casa. Entras en el cole y en el momento que ellos entran en el aula, son ellos. Pues un maestro de escuela es los segundos padres. Deberían ser los segundos padres, aunque muchas veces somos los primeros, por desgracia. Pero bueno, la mayor parte, o con la mayoría, somos los segundos. Entonces, de hecho, cuando son pequeñitos, casi es más importante lo que dice el profesor que lo que dice la mamá o el papá. Después, a medida que se van haciendo mayores, ya no. Pero sí creo que nos consideran como parte de su familia mientras vienen al colegio. Para mí el maestro, sobre todo el maestro de primaria, entendiendo también infantil y primaria, yo considero al maestro, maestra, como un segundo padre o madre. Los niños pasan, en algunos casos, bastante más tiempo con nosotros que con los padres, con sus padres y madres. Entonces, considero al maestro y a la maestra como un gran formador, tanto en la formación profesional como personal. Creo que nosotros jugamos un grandísimo papel en la formación de los futuros profesionales, en este caso de este país, que algunos pueden ser el futuro presidente o futura presidente del gobierno. Entonces creo que somos una base, pero importantísima en la sociedad. Decía el exministro, que no sé si lo conociste tú, el exministro Gabilondo, que tuvimos aquí de Educación, y recuerdo que este año, en el Día del Maestro, que ya se celebró, y entonces él es profesor, pero es profesor en la universidad. Y entonces él, ante el Día del Maestro, dijo que él, cuando veía a un maestro de primaria, le entraban ganas de quitarse el sombrero delante de él. O sea que eso ya nos define muchísimo lo que es un maestro. A ver, para mí, el maestro tiene que tener vocación. No puede ser una persona que diga, bueno, pues yo me meto a hacer magisterio. Tiene que tener una vocación, porque los niños hay veces que te cansan, tienes que tener paciencia, porque no todos aprenden al mismo ritmo, unos son inquietos, otros se quedan muy parados. Entonces el maestro tiene que intentar jugar con todos esas aptitudes, esos valores que tiene cada niño y intentar que todos vayan al unísono, que vayan todos aprendiendo, que ninguno se quede atrás. Entonces el maestro tiene que tener vocación para que nunca se canse de estar enseñando, de no perder su paciencia para poder trabajar con ellos, con el más movido, con el más parado, con el que le cuesta un poco, con el que es muy espabilado. Entonces, nosotros a veces decimos que uno tenía que meterse en un aula para ver realmente qué es lo que hace el maestro, porque sí que es una tarea difícil. A nosotros nos vienen todo tipo de niños, que cuando sean mayores, pues uno será abogado, el otro médico, unos pensarán de una forma, otros pensarán de otra, pero todos pasan por nuestras manos.
Entonces, no sé, la persona que se mete en esto tiene que tener vocación. Cuando la tierra encuentra el mar. 3 maestras por una escuela. Con Rosa, Avelina y Mercedes. Realizado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Portosín. España, enero de 2017.